Buenos, don David. Mire, el video que le voy a presentar a continuación, considero solamente podría, eh, híjole, indignar en cuanto a lo que dicen estos sujetos a quien no sepa la realidad de México. ¿Cómo ponerlo? Estoy verdaderamente anonadado ante lo que vi ayer por parte de una entidad que honestamente nada tiene que ver con México. Y como periodista amenazado, como periodista que está aquí en los Estados Unidos después de recibir amenazas en tiempos de Enrique Peña Nieto, como periodista que ha recibido amenazas de muerte en mucho desde ese entonces, muchas veces, junto con varios miembros de mi equipo de Sin Censura, como periodista independiente, por supuesto que siento que debemos alzar la voz ante una serie de comentarios golpeadores, si me lo permite decir así, e ignorantes de legisladores del Parlamento Europeo. Golpeadores porque evidentemente hay intereses detrás de este tipo de comentarios, e ignorantes porque estoy convencido que muchos de estos pues son los hijos de la chingada que nos ven a los mexicanos como nos pintan en las caricaturas, con guarache, acostados a la sombra de un nopal, de un cactus, tomando un mezcal o un tequila ahí a nuestra derecha o a izquierda, mientras tomamos la siesta en un lugar absolutamente árido, ¿no? Por mera ignorancia, por mero racismo, así nos ven todavía en muchos puntos de la Tierra, desafortunadamente, y me parece que ese es el caso de estos parlamentarios pendejos, en definitiva. Eh, Personajes que o tienen intereses detrás o son unos pinches ignorantes de la profundidad de la problemática que existe en estos momentos en México en cuanto a violencia, en cuanto a inseguridad y por supuesto sobre las agresiones a periodistas. Nosotros, periodistas que sí hemos sido agredidos, que hemos sido amenazados, muchos de nosotros tendríamos que darles un contexto a esta bola de pendejos que le voy a presentar a continuación. Agárrese, ¿eh? Sé que es viernes, sé que es muy temprano, pero mire, honestamente, con estas declaraciones de personajes europeos, estoy convencido que usted no se va a indignar por lo que ellos tratan de plantear. Se va a indignar por sus mentiras, por su falta de contexto, por su intento de intervenir en nuestro país una vez más. Con muchas reservas, ahí le va. Córrelas, don David. De los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia.
Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Híjole, verdaderamente terrible, insisto. Es evidente que estas declaraciones vienen o por ignorancia o por intereses de por medio. Voy a ir a la parte del patriotismo y del nacionalismo en unos momentos más. Yo quiero rápidamente pedirle a usted que diferenciemos ese par de conceptos. El nacionalismo es la parte, pues vamos, negativa del patriotismo, para englobar a ambos. Es la parte negativa de un sentimiento a favor de nuestro país. El patriotismo no. Vamos a hablar de eso en unos momentos más. Pero quiero comenzar una vez más aclarando que es más que evidente que existen intereses de por medio por parte de estos pseudo legisladores, o bien ignorancia absoluta. Esa ignorancia sobre pues un país que tiene una complejidad más allá de este tipo de comentarios pendejos. Hay uno de los legisladores que incluso se atreve a decir que a partir del cambio de gobierno los asesinatos se han triplicado, dando a entender, infiriendo, les encanta inferir, ¿no? Dando a entender que con López Obrador se asesinan a más periodistas, infiriendo que es algo que viene desde el gobierno. Aquí yo quiero hacer la aclaración. En efecto, México está tinto en sangre, está ensangrentado. En efecto, estamos muchos periodistas amenazados. En efecto, han asesinado a 6 compañeros y compañeras tan solo este año. Muchos de ellos los conocimos personalmente, pero estamos convencidos que esos asesinatos no fueron de Estado, al menos del gobierno federal. No podríamos hablar de que no fueran ordenados por algún político, pero estamos convencidos que no vienen desde el Poder Ejecutivo de México, desde la presidencia, por decirlo así, desde el gobierno federal de México. Y este payaso que se pone a inferir ahí en el Parlamento Europeo al decir que a partir del cambio de gobierno los asesinatos se han triplicado, pues está acusándolos de ser los responsables directos de los asesinatos de periodistas. Imagínense lo grave de este tipo de declaraciones por parte de un pobre pendejo a miles de kilómetros de tan solo este continente, ¿eh? De tan solo el continente americano. Luego, tenemos otro par, pues vamos, de posers, si los podemos llamar así, hablando de que a pesar de la violencia que se vive en México, todavía el presidente de la República señala a periodistas, acosa directamente y señala a periodistas, dicen estos sujetos. Pues no les queda muy clara la realidad. No voy aquí a defender a López Obrador, pero ante una andanada de mentiras, de noticias falsas, de desinformaciones, de ataques, ante un golpe blando que es más que evidente, en lugar de hacer un golpe militar, un golpe blando en esta
en este gobierno ante pues una verdadera guerra sucia que lleva muchos años atrás, desde que comenzaron con la idea de López Obrador es un peligro para México. Eh, Tenemos que aclarar esta bola de imbéciles del otro lado del charco, que no son ataques ni señalamientos, que no es un acoso directo, es una respuesta. Y lo que es peor, no es una respuesta o acoso a periodistas, no es un señalamiento a un periodista, a pseudo periodistas, a personajes como Carlos Loret de Mola, quien es conocido en México como los montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, por los que él ha ofrecido disculpas. Él es el representante de todos estos. Un tipo que ni siquiera estudió periodismo o comunicación, estudió economía en el ITAM. Un tipo que ha pertenecido a las esferas del poder desde siempre. Su abuelo fue gobernador. No nos olvidemos de eso. Su padre, como junior de ese gobernador, fue cacagrande de los medios de comunicación tradicionales. Que no se nos olvide eso. Por favor. Y ese cabrón es el representante de esos periodistas, entre comillas, que defienden los legisladores europeos, los eurodiputados. Esos pseudoperiodistas, no, vamos, si de pronto hay una serie de ataques, de mentiras, de desinformaciones, no es cuestionable que se responda de la misma forma, pero no es acoso, no es persecución, es réplica, como la réplica que les estamos haciendo a ustedes, hijos de la chingada, a miles de kilómetros de México, y eso vamos ahora, A mí me cuestionan mucho que mezcle la política estadounidense con la política mexicana. Me critican mucho, dicen que soy pro Estados Unidos y le voy a ser perfectamente honesto, soy pro México y pro Estados Unidos, en lo general, porque México es la tierra donde nací, la tierra de mis padres, la tierra que amo, y los Estados Unidos es la tierra en la que vivo, la tierra de mi esposa, la tierra en la que nació mi hija y en la que muy pronto nacerá mi hijito, mi próximo hijo. Una tierra que, vamos, me ha abierto las puertas precisamente ante las amenazas en mi contra, ante también la falta de oportunidades en México, ante situaciones pues que han sido claras, pero obviamente no le achaco esa amenaza o esas faltas de oportunidades al gobierno actual. Es algo que hemos vivido los mexicanos de hace décadas y que se acrecentó cuando el espurio expresidente de México, Felipe Calderón, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos acá en los Estados Unidos. Así de claro, con su supuesta guerra contra el narcotráfico, que es, pues vamos, muy cuestionable, ya que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está detenido acá en Estados Unidos, acusado de conspirar para traficar cocaína y de pues recibir millones de dólares para permitirle a un cártel del crimen operar libremente. Cuando yo veo exigencias del gobierno de México al gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos a México, me parece honestamente que es natural. Primero porque somos vecinos. En segundo lugar, porque somos países hermanos, nos guste o no. Porque estoy convencido de lo que en algún momento planteó el extinto Anthony Bourdain, que somos dos hermanos, medios hermanos, hijos de la misma madre, pero de diferente padre. Yo le agrego la misma madre América y de diferentes padres violadores europeos. Esa es la realidad, en mi opinión. Y a mí me parece que cuando hay estos intercambios entre México y Estados Unidos es de lo más natural. Somos países que compartimos esa hermandad y que compartimos sistemas jurídicos, judiciales, sistemas legislativos y ejecutivos parecidos, si no es que casi iguales. Y acá, en Estados Unidos como en México, nuestros principios fundamentales son precisamente la búsqueda de la justicia, la libertad, la igualdad. Estos son nuestros principios
fundamentales. Acá en Estados Unidos se le agrega uno más, la búsqueda de la felicidad. Quiero hacer esa aclaración porque me parece verdaderamente ridículo que de incluso otro continente quieran seguir dominando a los mexicanos, quieran seguir interfiriendo con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos, y quieran, pues vamos, a hacer este tipo de planteamientos ante la amenaza que representa para la ultraderecha del mundo el hecho de que exista un gobierno progresista. Así lo voy a decir, ¿eh? Llámenme cromador, apapachador, bolero de López Obrador, pero este gobierno, en mi opinión, es muy distinto al pasado de Enrique Peña Nieto, extremadamente distinto al de Felipe Calderón, y ni se diga de Fox, Cedillo, Calderón, etcétera, Salinas de Gortari, etcétera. Ayer, anoche, ante estas declaraciones pendejas del Parlamento Europeo, hubo una respuesta por parte del gobierno de México. Y yo no entiendo esto, ¿eh? Yo, mire, después de que publicaran la respuesta en Twitter, vi una serie de mensajes de odio de supuestos mismos mexicanos, pero cuando revisaba yo las cuentas de los pendejos que se oponían a este mensaje que le voy a leer a continuación, pues veía que son cuentas que, no sé, ¿no? Uno se llama, no sé, ¿no? Little Dog 23, ¿no? o Stinky Cat 44, ¿no? Y tiene dos seguidores o 0 seguidores y 5,000 siguiendo, ¿no? O sea, imagínense. Y todos estos con una identidad apátrida, apoyando a los parlamentarios europeos. Imagínense usted. Yo le soy perfectamente honesto y concuerdo absolutamente con lo que dijo mi queridísimo amigo, el abogado César Gutiérrez Priego. Les guste o no, híjole, es que lo dice con... De hecho, búsquelo por ahí, don David. Dirán lo que quieran, pero esto que responde el gobierno de México me encantó. Estoy citando a César Gutiérrez Priego, pero yo comparto lo que dice César Gutiérrez Priego. Dirán lo que quieran, los trolls, los bots, los apátridas, pero esto que le voy a leer a continuación me encantó. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal durante 36 años, que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo firma Gobierno de la República, pero yo le quiero agregar algo a nombre de todo el equipo de Sin Censura. Una dedicatoria absoluta en este mensaje a ese Parlamento Europeo. Y chinguen a su madre. Lo digo así con mucho enojo porque, insisto, tenemos que separar claramente el nacionalismo del patriotismo. El nacionalismo, que muchos de esos parlamentarios europeos tienen en cuanto a sus países y en cuanto a Unión Europea, es una forma extrema de amor por la patria que pues busca siempre, no busca siempre, tiene una serie de vicios como la xenofobia, el racismo, y a veces hasta el clasismo. El patriotismo es meramente el amor por la patria, sin situaciones exacerbadas. El patriotismo busca que uno, pues vamos, respete y defienda la tierra en la que uno nació. Creo que este es el momento ante la situación mundial. Es el momento para que nos defendamos en donde quiera que estemos, ¿eh? Usted que nos ve y que nos escucha aquí en Estados Unidos y que es mexicano, que dejó esa tierra que lo vio nacer, sé que tiene muy fuerte su identidad, su idiosincrasia, vamos, sigue en usted esa identidad mexicana y que por supuesto no está de acuerdo con lo que plantean los parlamentarios europeos. Y usted que nos ve en México, pues ni se diga. Creo que es momento de defender a nuestra patria. Y mire, lo más lamentable de todo es que estos parlamentarios europeos fueron defendidos por una serie de impresentables en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Y hoy ven este mensaje que le acabo de compartir como una afrenta, como una situación hasta ridícula. Don David, ¿ya abrieron pantallas ante la conferencia de prensa mañanera? Porque hoy seguramente se va a hablar de esto. Sí, están abiertas las pantallas, todavía no se ve el templete adentro, pero sí, ya están abiertas. Bueno, pues yo le agradezco a la gente que está conectada con nosotros. Comparta, por favor, comparte esta transmisión. Nosotros seguimos con más aquí en Sin Censura. Grábenos, don David.